Nunca pensé que un simple retraso de tren pudiera cambiar mi vida para siempre. Si no se hubiera cancelado el AVE Zaragoza-Madrid esa tarde, si no hubiera vuelto a casa antes de tiempo, probablemente seguiría viviendo en la mentira más grande de mi vida. A veces la vida no te da señales sutiles, a veces te las lanza como un ladrillo directo a la cara. Llegué al portal de casa a las 18:37, 3 horas antes de lo previsto. Llovía ligeramente y el cielo estaba encapotado, uno de esos días raros de octubre en los que el frío empieza a colarse por las mangas. Subí en silencio, sin llamar antes, con la idea de sorprender a Marta con una cena improvisada o incluso una botella de vino. Tonterías de pareja, ya sabes. Pero no llegué a entrar por la puerta. La escena que vi al asomarme por la mirilla fue tan absurda que me quedé paralizado. No fue lo típico de vi a mi mujer en la cama con otro, no. Fue otra cosa. Desde fuera, se oían risas. Risas masculinas, varias. Música baja. No era nuestra playlist de siempre. Era reggaetón. Marta detestaba el reggaetón. Siempre decía que era ruido para idiotas con el pito flojo. Literal. Y entonces escuché lo que cambió todo. Vale, ahora la parte del pañuelo. Dijo una voz de hombre, entre carcajadas. Pero que alguien grave. Dijo otra, más joven. La voz de Marta, riéndose, gritó entre jadeos. Esperad, que me lo quito yo. Me quedé frío. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Su voz no era la de mi mujer. Sonaba como alguien, feliz. Divertida. Desatada. Una versión que yo no conocía. Me acerqué con cuidado y apoyé el oído. Hubo un golpe, como de algo cayendo, y más carcajadas. Después, silencio. Alguien apagó la música. Oí pasos, muchos, y una voz femenina que dijo, esto va a quedar en la nube por los siglos, Que lo sepáis. Y ahí fue cuando supe que no estaba solo en casa. Y que no se trataba de una reunión de amigas. Y que definitivamente algo estaba pasando que no tenía explicación lógica. No llamé a la puerta. No quise entrar. Me quedé en el rellano, apoyado contra la pared, intentando no vomitar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero fue suficiente para que bajara uno de los vecinos del tercero. Me miró, saludó, y se metió en el ascensor sin decir nada. Creo que supo que algo pasaba. O quizás fue mi cara. Decidí no enfrentarme ahí mismo. No por miedo, sino por estrategia. Me fui. Bajé las escaleras como un fantasma y salí de nuevo a la calle. Anduve sin rumbo durante horas, con las imágenes mezclándose en mi cabeza sin formar una historia clara. No tenía pruebas, ni contexto, ni siquiera una imagen completa. Pero tenía algo peor, el sonido de su risa. Esa risa que yo no había escuchado en años. Y no era para mí. Durante la noche, dormí en el coche. Me inventé una excusa para no volver a casa. Le mandé un mensaje, al final nos han puesto reunión a última hora, duermo en el hotel de Atocha. Ella respondió con un corazón, como si nada. Pero yo sabía que todo había cambiado. Y no tenía ni idea aún de cuánto iba a cambiar. A la mañana siguiente me desperté con dolor de cuello por haber dormido en el coche, aparcado en una calle secundaria cerca del Parque Grande. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo, pero ya había tomado la decisión de no volver a casa como si nada. Estaba demasiado claro que lo que había escuchado no era algo inocente. La parte del pañuelo, los gritos, las risas, las voces masculinas, todo eso no coincidía con lo que yo había creído que era mi vida. Sin embargo, necesitaba certezas, no podía quedarme solo con conjeturas o frases sueltas.
Ya no se trataba de si Marta estaba haciendo algo raro o no, se trataba de entender hasta qué punto me habían mentido en mi propia casa. Lo que más me dolía no era la idea de que me engañara con otro, era sentir que había perdido el control de mi realidad, que llevaba tiempo viviendo como un espectador en mi propia vida sin enterarme de nada. Decidí pasar ese día en el trabajo como si todo fuera normal. Me lavé la cara en los baños de la gasolinera de Valdespartera y me tomé un café que sabía a cartón quemado, pero que me permitió aparentar que todo estaba bien delante de mis compañeros. No dije nada a nadie, ni a los del curro ni a mis amigos. No quería opiniones, no quería que nadie me dijera lo que yo ya sabía. A media mañana, mientras instalaba unas luces nuevas en un portal del centro, llamé a un amigo que trabaja en una tienda de seguridad. Le pedí una cámara oculta, pequeña, discreta, con buena calidad y que no necesitara instalación compleja. No preguntó nada, solo me dijo que pasara a última hora. No me enorgullezco de eso, no me gusta la idea de espiar a alguien, pero necesitaba saber. No podía seguir caminando en la oscuridad, ciego y lleno de dudas. Esa noche volví a casa como si nada. Marta me recibió en pijama, con cara de sorpresa pero sin nervios. Me dijo que había estado muy cansada y que se había quedado dormida temprano. Le conté la misma historia que había ensayado en mi cabeza, la reunión se alargó, dormí en el hotel que paga la empresa, y esta mañana me fui directo al trabajo. Ni me miró a los ojos. Me dijo que le dolía la cabeza y se fue a la habitación. No sé si era culpa o simplemente que ya no le importaba mantener las apariencias conmigo. En el salón, todo estaba en orden. No había vasos sucios, ni restos de fiesta, ni olor a alcohol. Parecía que lo que escuché no había pasado. Pero sí había un detalle. El marco de una de las fotos de la estantería estaba mal colocado, torcido, como si lo hubieran movido rápido. Lo arreglé con cuidado y ahí coloqué la cámara que me llevé esa misma noche de la tienda de mi amigo. Cubría el salón y parte del pasillo. No era gran cosa, pero me serviría para ver si lo que sospechaba era real o solo una exageración alimentada por mi propio miedo. Durante los siguientes 4 días actué con normalidad. Iba al trabajo, volvía, cocinábamos juntos a veces, otras ella decía que no tenía hambre. Dormíamos en la misma cama, aunque no pasaba nada entre nosotros. Y yo, cada madrugada, me levantaba en silencio, sacaba la tarjeta de la cámara y revisaba las grabaciones en el portátil del curro, en la sala de descanso mientras los demás desayunaban. Al principio no vi nada raro. Solo a ella viendo series, hablando por teléfono, leyendo. Pero el jueves, a las 16:24, mientras yo estaba revisando una instalación en el barrio de San José, entró un hombre en mi casa. No era un vecino. No era ningún repartidor. Era un tío con barba, de unos 30 y muchos, camisa abierta, mochila al hombro. Marta lo recibió con una sonrisa que yo no veía desde hace meses. Se abrazaron. Luego ella le tocó la cara. Él le agarró la cintura. Y se sentaron en el sofá. No pasó nada más en cámara, al menos no en los 20 minutos que pude ver, porque en algún momento ella tapó la lente con una chaqueta o una manta, no sé exactamente qué fue. Pero bastó con eso. Ya no había dudas. Ella tenía una relación con ese tío, o algo que se le parecía bastante. No reaccioné como pensé que lo haría. No rompí nada, no grité, no fui a casa a liarla. Me quedé en la silla del cuarto del curro mirando la pantalla apagada, intentando entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Cuando había dejado yo de ser suficiente para ella. Cuando decidió que era mejor compartir sofá y risas con otro. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo me sentía como si estuviera viendo una película que ya sabía cómo acababa. No podía pensar con claridad. Solo sabía que no quería enfrentarme a ella en caliente. Tenía que esperar. Y tenía que saber quién era él.
Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé su Instagram, su Facebook, las fotos del instituto. Nada. No aparecía ningún tío parecido al de la grabación. Hasta que entré en su correo desde su portátil. No me costó nada, usaba la misma contraseña de siempre, la del nombre del gato que tuvimos cuando empezamos a vivir juntos. Ahí lo encontré. Correos con un tal Iván R. Algunos con archivos adjuntos, fotos, facturas de reservas de hoteles en Madrid, entradas para conciertos, todo reciente. Al menos 3 escapadas en 2 meses. Y en uno de los correos, la confirmación de una reserva en un apartamento turístico en Zaragoza, justo el fin de semana que yo tenía un curso de formación en Teruel. Todo estaba planeado. Ella tenía una relación paralela. Con citas, regalos, planes. No era un polvo esporádico. Era una historia. Me quedé quieto unos minutos. Cerré el portátil. Salí al balcón del trabajo a fumar, aunque llevaba meses sin tocar un cigarro. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el piso de mi hermano, que estaba de viaje y me dejó las llaves. Dormí poco, pero suficiente para tomar una decisión. No pensaba enfrentarla todavía. Pero tampoco pensaba quedarme esperando. Iba a preparar mi respuesta, con calma, con cabeza. Esto ya no era solo un asunto emocional. Era algo que iba a afectar mi vida entera. Quería que lo sintiera. Quería que le doliera. Que entendiera lo que había roto. Pero antes, tenía que seguir actuando. Sonriendo. Haciendo como que no sabía nada. Al día siguiente, cuando entré por la puerta de casa con una bolsa de churros y un café con leche para ella, me recibió con su cara habitual de esposa tranquila. Me dijo, «Qué detalle, Javi, gracias». Y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Le dije, «Claro, mujer. Para eso estamos». Y en ese momento, supe que iba a destrozarla. El sábado siguiente me levanté con la sensación de que ese día no iba a parecerse a ningún otro. Llevaba una semana preparando todo lo que iba a decir, practicando frente al espejo del baño, ensayando la forma exacta en que le iba a mostrar lo que sabía sin gritar ni perder el control. Quería que cada palabra le pesara. Quería que no tuviera escapatoria, que entendiera que ya no había forma de esconderse detrás de excusas. Durante años pensé que los conflictos se resolvían hablando, con calma, pero esta vez no había nada que negociar, porque no se negocia con quien te roba la dignidad mientras te sonríe en la cara. Me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina esperando a que saliera del dormitorio. El reloj marcaba las 8:30 y escuché el ruido de la ducha. El sonido del agua golpeando el suelo del baño me pareció una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Cuando salió, envuelta en la toalla, me miró como si no pasara nada. Me dijo que iba a salir a comprar pan y fruta. Le contesté que no, que se sentara, que teníamos que hablar. Marta frunció el ceño. No era habitual que yo usara ese tono. Se sentó frente a mí con el gesto de quien no sabe si se ha metido en un problema o si simplemente va a escuchar un reproche cotidiano. Me quedé mirándola unos segundos, intentando encontrar en su cara algún rastro de culpa, algún signo de que intuía lo que venía. No lo encontré. Saqué del bolsillo la tarjeta de memoria de la cámara y la dejé sobre la mesa. Le dije, ahí dentro está todo lo que necesito saber. No hace falta que digas nada, pero si quieres, puedes intentarlo. Ella me miró sin entender. Fingió confusión. ¿Qué es eso, una cámara? Asentí. Sí, una cámara. De esas que graban lo que pasa cuando no estás mirando. Lástima que esta vez estabas tú, y yo no. Durante unos segundos no dijo nada. Se quedó rígida, sin pestañear, como si la hubiera alcanzado algo que no esperaba.
Luego suspiró y me preguntó con una calma que me sorprendió si había visto todo. Le contesté que lo justo para saber que ya no quedaba nada entre nosotros, que no hacía falta ver más porque lo esencial estaba ahí, en su gesto cuando lo recibió en nuestra casa, en cómo lo miró, en cómo tapó la cámara para que yo no lo viera. Intentó recomponerse. Me dijo que las cosas no eran como parecían. Que ese hombre, Iván, era solo un amigo con el que había tenido una confusión. Le contesté que una confusión no entra a tu casa cuando tú no estás, no se quita la chaqueta, no te toca la cara, no reserva hoteles ni escribe correos con frases como necesito verte sin prisas. Le temblaron los labios, pero no lloró. Creo que en el fondo sabía que no le serviría de nada. Aún así, insistió. Javi, no quería hacerte daño, las cosas se fueron de las manos, yo no planeé nada. Le respondí que las cosas no se van de las manos cuando se reservan billetes, cuando se inventan excusas para escaparse un fin de semana, cuando se tapa una cámara con una manta. Le dije que dejara de tratarme como a un idiota, porque si había algo peor que una infidelidad, era el intento de disfrazarla de accidente. Levantó la voz. No me hables así, tú no sabes lo que he pasado, lo sola que me he sentido, lo poco que me mirabas. Me quedé callado unos segundos, pero no por sorpresa, sino por rabia contenida. Le respondí sin gritar, porque no quería darle ese poder. No te miraba porque tú ya no estabas. Y no me refiero a tu cuerpo, sino a ti. Hace meses que vives con otro en la cabeza. No me hables de soledad cuando has tenido compañía cada vez que decías que ibas a una reunión. No me hables de dolor cuando has sido tú quien lo ha traído a esta casa. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del salón, cruzando los brazos, respirando con fuerza, sin saber dónde apoyarse. No te mereces que te lo diga, pero lo nuestro se rompió hace tiempo, solo que ninguno de los dos quiso aceptarlo. Tú te refugiaste en el trabajo y yo intenté llenar el vacío como pude. Esa frase me golpeó más que cualquier otra cosa. No porque tuviera razón, sino por la forma en que lo dijo, con una frialdad que no esperaba. Le contesté que si realmente pensaba que el matrimonio era una especie de pasatiempo que se abandona cuando aburre, entonces sí, tenía razón, se había roto hacía tiempo, pero no porque faltara amor, sino porque le sobró cobardía. En ese momento, tiró la toalla al suelo y empezó a llorar. No era un llanto suave, era un llanto feo, desordenado, de esos que salen cuando uno ya no tiene manera de ocultar nada. Me dijo que estaba arrepentida, que no sabía cómo había llegado tan lejos, que todo empezó con conversaciones inocentes, que él la hacía reír, que se sintió viva otra vez. Me quedé escuchando en silencio, pero no sentí compasión. Solo un cansancio inmenso. No había manera de volver atrás. La discusión se alargó más de una hora. En un momento, ella se acercó, intentó tocarme la mano, pero la aparté. Me pidió otra oportunidad. Le dije que no había nada que recuperar. Que no podía dormir al lado de alguien que me había mentido tantas veces y tan bien. Le conté que había leído sus correos, que había visto las reservas de los hoteles, que incluso conocía los días exactos en los que se habían visto. No se defendió. Se limitó a asentir con los ojos rojos y la mirada baja. En ese momento me di cuenta de que no había nada más que hablar. Ya no estábamos discutiendo, estábamos cerrando algo que llevaba muerto mucho tiempo, solo que uno de los dos aún no lo sabía. Me levanté y fui al dormitorio. Cogí una maleta del armario y empecé a meter ropa sin mirar demasiado. Ella me siguió hasta la puerta y me preguntó a dónde iba. Le dije que a ningún sitio concreto, que necesitaba aire, que me iba a quedar unos días con mi hermano. Y después, me preguntó. Después veremos, le respondí. Pero los dos sabíamos que después significaba que no volvería. Mientras cerraba la cremallera, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Me dijo, Javi, por favor,
no le digas nada a mis padres. No quiero que lo sepan. Esa frase me pareció el resumen perfecto de quién era ella en realidad. No le preocupaba haberme traicionado, le preocupaba lo que pensarían los demás. Le contesté que no me correspondía proteger su imagen, que a partir de ese momento cada uno cargaría con sus decisiones. Me miró fijamente, como si quisiera encontrar una grieta en mí para colarse y hacerme cambiar de idea, pero no la encontró. Le dejé las llaves sobre la mesa del salón y salí sin mirar atrás. Esa tarde me fui a casa de mi hermano, donde no tuve que dar demasiadas explicaciones. Le dije que habíamos discutido fuerte, que necesitaba unos días para aclarar la cabeza. No le conté los detalles porque no me salía contarlos. Dormí mejor de lo que esperaba, aunque cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esa cara de miedo que puso cuando entendió que lo había perdido todo. Al día siguiente, me escribió varios mensajes. Primero uno corto, luego otro más largo. Me pedía perdón, me decía que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para arreglarlo. No respondí. Me pasé el día entero en silencio, sin mirar el móvil, sin revisar el correo, sin hablar con nadie. Quería sentir el peso del vacío, porque sólo así iba a tener claro lo que venía después. Esa noche, cuando por fin volví a mirar el teléfono, había 8 llamadas perdidas y un mensaje más. En el último decía que había hablado con Iván, que le había dicho que todo se había terminado, que quería luchar por mí, que me amaba. Leí el mensaje 3 veces y no sentí nada. Ni rabia, ni alivio, ni ternura. Solo una especie de distancia que ya no se podía acortar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con mi hermano, decidí que no iba a dejar las cosas a medias. No quería que ella pensara que podía volver a verme como el hombre que perdona en silencio. Iba a hacer algo que dejara claro que no se puede jugar con la confianza de alguien y salir ileso. Ese mismo día pedí cita con un abogado. No tenía todavía el plan completo, pero sabía que mi respuesta no iba a ser una discusión ni un portazo. Iba a ser algo que le enseñara que cuando destruyes la vida de alguien, ese alguien puede devolverte el favor con precisión quirúrgica. Mientras caminaba hacia la oficina del abogado, entendí que la etapa de hablar había terminado. Ahora empezaba la parte en la que yo iba a actuar. No soy un tipo rencoroso, nunca lo fui, y si me lo hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que jamás sería capaz de hacerle daño a nadie con intención. Pero cuando alguien te pisa la dignidad con una sonrisa, cuando te arranca años de confianza con la misma naturalidad con la que tira la basura, algo cambia dentro. Lo que me hizo Marta no fue solo una traición física, fue un desprecio completo hacia lo que construimos juntos, una burla a cada gesto de lealtad que tuve hacia ella. Y por eso decidí que no iba a limitarme a irme en silencio. Ella necesitaba entender, no con palabras sino con hechos, que lo que había hecho tenía consecuencias. No quería gritar, no quería escándalos, quería algo que le llegara hasta el fondo, algo que la pusiera frente al espejo sin posibilidad de moverse ni esconderse. Mi primer paso fue con el abogado. Pedí expresamente que el procedimiento de separación fuese rápido, contundente, sin rodeos. Le llevé todo lo que había recopilado, la grabación del salón, las capturas de los correos con Iván, las reservas de los hoteles, y sobre todo los mensajes donde ella misma decía que yo no debía enterarme, que había que ser cuidadosos. El abogado, un tipo serio que no perdía tiempo en comentarios, me miró con cierta sorpresa cuando le dije que no quería negociar nada. Le dije que iba a renunciar a parte de mis derechos sobre la vivienda si eso aceleraba el proceso, pero que necesitaba incluir una cláusula que me permitiera entregar toda esa documentación a su familia si ella decidía poner trabas. El tipo me preguntó si estaba seguro, que eso podía levantar más polvo del que yo quería. Le respondí que no me importaba el polvo, me importaba que ella no pudiera volver a fingir que todo estaba bien delante de los suyos. El segundo paso fue más frío.
Sabía que Marta valoraba muchísimo la imagen que tenía ante sus padres. Siempre fue de esas personas que actúan para la galería, que jamás admiten un error si eso implica quedar mal. Sabía que eso era su punto débil. Y ahí ataqué. No lo hice al instante. Esperé a tener la demanda en marcha, a que ella la recibiera en mano. Elegí un lunes por la tarde. Me aseguré de que estuviera sola en casa y contraté a un notificador para que le entregara el sobre con todos los papeles, junto con una carta mía. No era una carta larga, pero sí clara. Le decía que sabía todo, que la había escuchado, que la había visto, que había leído todo, y que no quería volver a hablar con ella. Que la separación iba a ser efectiva y que si intentaba manipular a nuestros amigos o su familia con versiones falsas, entonces enviaría una copia exacta de toda la documentación que tenía guardada en una carpeta cifrada a su padre, a su madre y a sus 2 hermanos. Esa noche no dijo nada. Ni mensaje, ni llamada, ni siquiera una reacción pública en redes. Solo silencio. Yo sabía que era el silencio del que está tratando de contener una tormenta. Y sabía también que no iba a durar mucho. 2 días después me escribió un mensaje largo. Decía que me había equivocado al actuar así, que aún podíamos hablar, que yo estaba exagerando, que esas cosas se resolvían de otra manera. No respondí. Siguió insistiendo durante una semana, mensajes cada 2 o 3 días, siempre con el mismo tono: esto no tenía por qué terminar así, estás reaccionando como si te hubiera asesinado, la gente comete errores. No le contesté ni una sola vez. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que el silencio era más cruel que cualquier palabra. Una noche, cuando estaba saliendo del gimnasio, recibí una llamada de un número desconocido. Era su madre. Me saludó como si todo estuviera bien y me preguntó si podía pasar por su casa a cenar el domingo. Le dije que estaba complicado, que andaba muy liado con el trabajo. Me preguntó si estaba todo bien con Marta. Le dije que no era el momento de hablar, que más adelante podríamos sentarnos a charlar. No quise involucrarla, no todavía, pero entendí que Marta ya estaba moviendo los hilos, probablemente para victimizarse. Así que di el siguiente paso. Un viernes por la tarde preparé una carpeta física con copias impresas de todo, correos, chats, capturas, imágenes, las transcripciones de la grabación. No lo hice con rabia, lo hice con frialdad absoluta. Era un archivo completo de su mentira. Lo metí todo en un sobre y escribí una nota: esto es lo que no te contó. Puedes decidir qué hacer con ello. Yo ya decidí. Al día siguiente conduje hasta el barrio de sus padres y dejé el sobre en el buzón. No llamé, no esperé a ver si salía alguien. Me subí al coche y me fui. No me tembló el pulso. A los 2 días, Marta me escribió un mensaje desesperado. Me dijo que sus padres la habían echado de casa, que su padre había dicho que no quería volver a verla hasta que explicara todo, que su madre no paraba de llorar. Me insultó, me dijo que la había humillado, que la había destruido. Y ahí, por primera vez, le respondí. Le escribí: no te destruí yo, lo hiciste tú sola. Solo me aseguré de que los demás lo vieran. Me bloqueó. En los días siguientes supe que varios amigos comunes también habían recibido parte de la información. Algunos me escribieron para apoyarme, otros simplemente desaparecieron. No me importó. No estaba buscando aprobación, solo limpieza. Quería sacar la mentira de todos los rincones donde se había instalado. Marta había jugado a tener una vida paralela y pensó que yo iba a encogerme, a llorar en silencio. Pensó que podría seguir siendo la víctima de siempre. Pero esta vez no. Esta vez le tocó ver lo que pasa cuando alguien se cansa de tragar veneno y empieza a devolverlo. Iván, el otro, también tuvo su parte. No fui por él físicamente, ni le armé un escándalo, pero usé la misma carpeta.
Encontré su dirección en los correos, busqué su nombre en Google, vi que trabajaba en una empresa de marketing. Tenía un perfil profesional muy cuidado. Una reputación de tipo serio. Le envié el mismo dossier, adaptado con una nota para él. Le escribí, no me interesa hablar contigo. Solo quiero que sepas con quién te has metido y cuál fue tu papel en todo esto. No te preocupes, no necesito nada más de ti. Pero ahora sabes lo que yo sé. No fue un juego. Fue una demolición. Una semana después, supe que lo habían despedido. Marta, por supuesto, no tardó en contarme que yo era un psicópata vengativo, que había arruinado su vida. Le respondí lo último que tenía que decirle, no te arruiné la vida, solo puse las cartas boca arriba. Después de eso, no volví a saber nada más de ella. Cambió de número, desapareció de las redes, se mudó de piso. Lo supe por terceros, yo no la busqué. No quería tener contacto. La venganza había terminado. No con sangre ni con gritos, sino con precisión, con constancia y con verdad. No me sentí feliz. No me sentí mejor. Pero sí en paz. Lo que hice no fue por impulso ni por orgullo. Fue justicia. Y a veces la justicia no viene con aplausos ni con finales bonitos. Viene con silencio. Con distancia. Con la certeza de que hiciste lo que tenías que hacer. Aunque duela. Aunque no te reconozcas del todo cuando te miras al espejo. Ahora podía dormir. No mejor, pero sí tranquilo. Porque el daño ya no estaba solo en mí. Ahora también era de ella. Después de todo lo que hice, después de haber entregado pruebas, de haber ejecutado esa venganza paso a paso, de haber visto cómo Marta perdía el control de su propio teatro, quedaba algo que todavía no había sucedido, algo que sabía que en algún momento iba a ocurrir y que, por mucho que tratara de evitar, estaba pendiente, la última conversación cara a cara. Durante semanas no supe nada de ella, más allá de los mensajes de odio y las consecuencias que me llegaban a través de terceros. Supe que se había quedado sin trabajo, que Iván había desaparecido del mapa, que sus padres le habían cerrado la puerta y que algunos amigos en común ya no querían saber nada de ella. No me enorgullece haber empujado esa bola de nieve, pero tampoco me arrepiento. Sin embargo, una parte de mí necesitaba mirar a Marta a los ojos una última vez, no para perdonar ni para hacer las paces, sino para dejar las cosas claras antes de cerrar esa etapa de forma definitiva. Me debía eso, no por nostalgia ni por debilidad, sino por respeto a todo lo que había vivido antes de que ella lo echara a perder. Fue ella quien me buscó. Me llamó desde un número desconocido, y cuando escuché su voz no sentí rabia, ni ansiedad, ni deseo de colgar. Solo una calma tensa. Me dijo que necesitaba hablar, que ya no tenía nada que esconder, que no iba a pedirme que volviéramos ni a justificar nada. Me pidió 10 minutos, un café, una conversación civilizada. Dudé. No por miedo a lo que pudiera decir, sino porque no sabía si valía la pena. Pero acepté. Nos citamos en una cafetería que solíamos frecuentar hace años, antes de que todo esto se volviera un campo de ruinas. Llegué puntual. Ella llegó 5 minutos tarde. Iba distinta. No por la ropa, ni por el peinado, sino por la actitud. Era como si hubiera perdido esa seguridad constante que la caracterizaba, como si caminara con una especie de peso encima que ya no podía disimular. Nos sentamos frente a frente. No nos saludamos con un beso, ni con un abrazo. Solo un hola seco, de esos que se usan cuando ya no queda nada entre dos personas. Marta pidió un café con leche. Yo pedí solo un vaso de agua. No me apetecía quedarme mucho tiempo. Ella empezó hablando. No me preguntó cómo estaba ni cómo había llevado todo, simplemente empezó a soltar cosas como si llevara días ensayando. Me dijo que había perdido el control de la situación desde el primer día que se vio con Iván.
que al principio pensó que era solo una vía de escape, una forma de sentirse viva otra vez, de tener algo distinto a la rutina. Que creyó que podría manejarlo, que sería algo esporádico, algo sin importancia. Le dije que lo sabía, que se notaba en los correos, en la forma en que lo escribía, como si fuera una adolescente jugando a tener una doble vida. Me miró a los ojos por primera vez y me dijo que no era una adolescente, que era una mujer infeliz, una mujer que se sintió sola, vacía, ignorada. Le respondí que todos en algún momento nos sentimos así, pero que no todos decidimos joderle la vida a quien tenemos al lado. No levanté la voz. No fue un grito, fue una afirmación firme. Ella bajó la mirada y no respondió. Después de un silencio largo, me dijo que había considerado irse con Iván. Que lo pensó en serio. Que incluso llegaron a hablar de alquilar un piso juntos, de empezar desde cero. Pero que después de todo lo que pasó, él también se dio cuenta de que no era una buena idea. Le pregunté si él la dejó. Me dijo que sí, que desapareció sin avisar. Que no contestó más los mensajes ni las llamadas. Que no supo nada más de él. Le dije que eso no era mi problema, que si esperaba que me compadeciera por eso, había perdido el juicio. Ella negó con la cabeza y dijo que no me lo contaba para dar lástima, sino porque pensaba que yo tenía derecho a saberlo. Le pregunté qué derecho tenía ella a decidir lo que yo merecía saber después de todo. No me respondió. Pasamos varios minutos en silencio. Mirando la calle por la ventana. Gente que iba y venía, como si nada. Como si mi vida no hubiera sido destruida en 1000 pedazos por la mujer que tenía delante. Me preguntó si tenía pareja. Le dije que no. Me preguntó si creía que alguna vez podríamos volver a hablarnos con normalidad. Le dije que no lo sabía, pero que lo dudaba. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que no tenía energía para eso. Que la odié durante unos días, pero que luego me di cuenta de que el odio es una forma más de seguir enganchado a alguien. Que lo único que sentía ahora era una mezcla entre decepción y alivio. Decepción por todo lo que fue capaz de hacer. Alivio porque ya no estaba en mi vida. Me miró con los ojos vidriosos, pero no lloró. Creo que entendió que ya nada de lo que dijera podía cambiar lo que habíamos vivido. Me dijo que había empezado terapia. Que no era una excusa, que no esperaba que yo lo entendiera, pero que lo necesitaba. Le respondí que me parecía bien, que todos deberíamos hacernos responsables de nuestras heridas, incluso si las descubrimos demasiado tarde. Me preguntó si yo había ido a terapia. Le dije que no, que mi terapia fue descubrir la verdad y actuar en consecuencia. Que ahora, por fin, dormía tranquilo. Me dijo que me admiraba por cómo había manejado todo, que no se esperaba que yo reaccionara así. Le contesté que yo tampoco me lo esperaba. Que me vi obligado a convertirme en alguien que nunca quise ser. Que no lo hice por venganza, sino por necesidad. Porque no podía vivir sabiendo que la persona con la que compartí todo seguía moviéndose por el mundo como si nada. Me dijo que entendía que nunca podría pedirme perdón de verdad, pero que lo sentía. No le respondí. No porque no lo creyera, sino porque ya no me importaba. Terminó su café. Me preguntó si podía darme un abrazo. Le dije que no era buena idea. Me ofreció la mano. Dudé. Luego se la estreché. Fue un gesto frío, breve. Se levantó, dijo adiós y se fue. No la miré al salir. No volví la vista. Me quedé sentado mirando el vaso de agua. Pensando en todo lo que había pasado en ese mes. Pensando en cómo una vida entera puede desmontarse con tanta rapidez. Y en cómo, a pesar de todo, estaba en pie. Más solo, sí. Más escéptico, también. Pero en pie. Al salir del bar, no sentí rabia. No sentí satisfacción.
Solo una especie de cansancio final. Como si hubiese terminado una carrera larga que nunca quise correr. Ya no había más palabras. Ya no había cuentas pendientes. Ya no quedaba nada. Y eso, por increíble que suene, era lo mejor que podía pasar. Los días que siguieron a esa última conversación con Marta fueron raros, como si el tiempo tuviera otro ritmo. No pasaba nada extraordinario, pero todo lo cotidiano tenía una textura distinta. Volvía al trabajo como siempre, me levantaba temprano, desayunaba solo en la cocina del piso de mi hermano, me duchaba, me vestía y salía sin hacer ruido. La diferencia era que ahora no pensaba en ella. No revisaba el móvil esperando un mensaje, no imaginaba qué estaría haciendo, no me preguntaba si se arrepentía o si estaba con otro. Por primera vez en mucho tiempo, todo el espacio que ella ocupaba en mi cabeza estaba libre, y no lo llené con otra persona, ni con odio, ni con planes de venganza, sino con silencio. Un silencio completo, como si me hubiera puesto tapones en los oídos y pudiera escuchar mis propios pasos con más claridad. No es que estuviera bien, tampoco era felicidad, pero era un estado soportable, uno que me permitía funcionar sin arrastrar una mochila llena de resentimiento. Hubo un momento clave que me ayudó a entender en qué lugar estaba parado. Fue un sábado, al mediodía. Salí a comer con mi hermano y unos amigos de toda la vida. Gente que me conocía desde antes de Marta, gente que no me preguntaba por ella, ni me miraba con lástima, ni me analizaba mientras hablaba. Comimos, reímos, tomamos cerveza, y cuando fui al baño, me miré en el espejo del local. Vi a un tipo más flaco, con ojeras, con el pelo más largo de lo normal, pero no vi a un derrotado. Vi a alguien que había cruzado una tormenta de frente y que no se había escondido debajo de ningún tejado. Esa noche dormí mejor que otras veces. No porque el dolor se hubiera ido del todo, sino porque sentía que, aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba. Con el tiempo empecé a reconectar con cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio, retomé un curso de electricidad industrial que tenía pendiente y empecé a salir más con colegas sin tener que dar explicaciones ni mirar el reloj. Todo eso me recordó que hay muchas formas de estar bien y que ninguna depende de otra persona. Marta había sido mi vida durante años, sí, pero no era toda mi vida. Y entender eso fue clave para poder seguir adelante sin cargar con un fantasma pegado a la espalda. Un mes después de la conversación en la cafetería, recibí la confirmación oficial de la separación. El abogado me llamó, me dijo que todo estaba firmado y cerrado. No tuve que volver a verla, no hubo acto final. Solo un documento sellado por el juzgado que decía que ya no estábamos casados. Cuando lo recibí por correo, lo abrí con calma, lo leí despacio, lo dejé sobre la mesa, y salí a caminar. Caminé durante 1 hora, sin dirección, sin mirar el reloj. Me paré en una plaza, me senté en un banco, y vi pasar a la gente. Y fue ahí donde, sin esperarlo, sentí algo parecido a la paz. No era euforia, no era alivio completo, pero era un momento sin ruido, sin peso. Un instante de esos en los que no hace falta pensar nada porque no duele nada. A partir de ahí, la vida siguió. Cambié de piso, me mudé a uno más pequeño, más fácil de mantener. Empecé a guardar dinero otra vez. Me organicé mejor. A veces, cuando hablaba con mis padres o con algún amigo, surgía el tema de Marta y ya no me molestaba. Podía decir sí, ya no estamos juntos sin que se me encogiera el pecho. Eso, para mí, era una victoria. No necesitaba olvidar lo que pasó, porque olvidar sería negar una parte importante de mi historia. Pero sí necesitaba que dejara de doler como dolía antes. Y eso se fue logrando poco a poco, no con discursos motivacionales ni con consejos ajenos, sino con tiempo y espacio. También me di cuenta de que mucha gente no sabe cómo reaccionar cuando te pasa algo así.
Algunos se alejan porque no saben qué decir, otros se acercan demasiado como si fueran a salvarte, y otros simplemente hacen como si nada hubiera pasado. Yo aprendí a no esperar nada de nadie y a valorar a los que estaban ahí sin juzgar, sin opinar, solo escuchando. Eso fue más valioso que cualquier consejo. Una tarde de domingo, unos 3 meses después de todo, me crucé con Marta por la calle. Fue de casualidad, en el centro, cuando salía de una tienda. Ella venía caminando con una amiga. Me vio primero. Dudó. Yo no. Me acerqué, la saludé con un gesto, sin detenerme. Ella me devolvió el gesto y siguió caminando. No hubo palabras. No hubo drama. Solo 2 personas que compartieron una vida y que ahora caminaban por separado. Y eso fue todo. A veces me preguntan si volvería a estar en pareja. No tengo una respuesta cerrada. No estoy cerrado al amor, ni tampoco lo estoy buscando. Estoy bien así, con lo que tengo, con lo que soy ahora. Aprendí a no idealizar, a no suponer, a no confiar ciegamente, pero también aprendí que no todos son iguales y que no vale la pena vivir con miedo. Cuando llegue alguien, si llega, será distinto. No mejor ni peor. Distinto. Pero antes de eso, me centro en mí. En mis cosas, en mis objetivos, en mis momentos. Lo que pasó con Marta me cambió, eso es evidente. Me hizo más desconfiado, más frío tal vez. Pero también me hizo más fuerte. Me obligó a mirarme en el espejo y decidir quién quería ser cuando todo se derrumbaba. Y me elegí. Me elegí a mí por encima de la comodidad, del miedo, del que dirán. Y eso es lo único que realmente importa. Ahora, cuando me preguntan por esa historia, no la cuento como una tragedia ni como una anécdota. La cuento como una parte de mi vida que tuve que atravesar para llegar a donde estoy. Y si alguien me pidiera un consejo después de escucharla, le diría que no hay forma correcta de vivir una traición, que cada uno la lleva como puede, pero que lo más importante es no quedarse atrapado ahí. Que hay que moverse, aunque duela. Que hay que actuar, aunque no sepas cómo. Porque nadie va a salir a salvarte, y porque si te quedas esperando justicia, puede que te mueras esperando. Y así fue como terminó todo. Sin fuegos artificiales, sin reconciliaciones, sin promesas. Solo con la certeza de que lo peor ya había pasado. Y con la tranquilidad de saber que, aunque alguien te haya fallado, siempre tenés la posibilidad de empezar de nuevo. Solo. Con dignidad. Con los pies en la tierra. Y con la cabeza limpia.